Historia de una mentirosa. Querida vida, el día de hoy te vengo a expresar uno de los pesares más grandes que han habido en mi vida, el ser mujer y peor aún, ser mujer en México, donde asesinan a 11 mujeres por día, por razones de género, en el que 9 de cada 10 ha sufrido de violencia sexual. Si le preguntas a cualquiera de tus amigas si ha sufrido algún acoso en la calle, en el trabajo, un abuso de algún familiar, amigo o pareja, será raro el que alguna te diga que no, que nunca lo ha pasado. Vivo en un país donde todas mis amigas han sufrido violencia de género, pero al mismo tiempo nadie conoce a una persona que agrede. Querida vida. Querida vida, no logro comprender por qué algunos internautas, familiares y hasta amigos temen de mis ideales, siendo que yo desde los 6 años tuve que volverme consciente de mi realidad. Tienes un cuerpo que llama la atención, Nat. Si te siguen, ve con un policía. No contestes los piropos. Si te tocan, solo muévete del lugar. Si alguien intenta violarte, tú no hagas nada, porque te pueden matar. Mi vida fue un constante temor a salir de mi casa porque es peligroso. Desde los 14 años debía ponerme algo que me cubriera las piernas y los glúteos, porque así mis padres se mantenían tranquilos de que si algo me pasaba, no era por vestir provocativa. Y aunque pasaban por mí a todos lados, o procuraba ir acompañada, jamás me libré de los comentarios vulgares, los chiflidos, las miradas lascivas, persecuciones, y tampoco del señalamiento social. Tema principal de este podcast. Para aquel lugar al que muchas llamamos familia, es más importante cuidar de la reputación que cuidarnos de potenciales agresores dentro de esta. Aplauden al hijo, sobrino y primo que emborracha mujeres y abusa de ellas, y agreden a las que salen cada 8 de marzo a marchar porque fueron agredidas. En esta ocasión ocuparé este espacio para desahogar una historia que me daba pena contar, pero al ver todo lo que perdí, he perdido hasta la vergüenza. A final de cuentas, esta historia me hizo ver que soy lo que soy, y no estoy dispuesta a perderme por gente que solo me quiso violentar. Vamos a retomar algunos personajes de los podcasts anteriores, más que nada de los chismes de Nat. En este caso, a Adele y a Cameron. Como recordarán en los podcasts anteriores de Amores, Amantes y otros desastres, hubo muchas cosas malas con la historia que tuve con Adele tras la ruptura de nuestra relación. Y lo que haré en este espacio es expresar todo lo que pensé, los contraargumentos de su actuar, reflexiones de mis errores y la importancia de dar el paso a la reparación y negociación del daño. Disclaimer. Algunos elementos de esta historia serán editados u omitidos como fechas, nombres, descripciones físicas. Esto no es un contenido dirigido a generar odio. Soy activista de hace años por los derechos de las mujeres, mas no una experta en materia de derecho, psicología o afines. Y mi intención con este podcast es generar una reflexión y si alguien se llegase a sentir identificada o identificado con mi historia, sienta que no está sola. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A toda la gente que hoy su nombre es una cicatriz en mis recuerdos. Todo tiene un inicio, así que vamos a hablar sobre el por qué decidí dar un fin a mi relación con Adele. Adele y yo nos conocimos en la adolescencia. Tuvimos una relación de muchos años. Llegó un punto en el que dejé de sentirme a gusto, a decir verdad. Un año antes de terminar, quise dar unos últimos intentos e insistir para revivir la chispa de nuestro amor. Cometí muchos errores de los cuales no me siento nada orgullosa, pues no fui completamente sincera con esta persona ante algunas preguntas. Mi martirio comenzó cuando entré a estudiar a la misma escuela que él. Pensaba que estudiando en el mismo lugar recibiría la atención que buscaba, y comencé a ver lo grande que era el mundo, lo mucho que me faltaba conocer y por vivir. Así que me replanteé la idea de si continuar esa relación o darle una despedida digna a quien me acompañó por 7 años. Tras entrar a clases presenciales a finales de la pandemia, decidí hacerle caso en romper el contacto cero y empezar a tratarnos como amigos. Grave error. Nuestros amigos se hicieron amigos entre ellos y todo parecía marchar bien. Pero no. Llovían los interrogatorios. ¿Por qué subiste esto? ¿Por qué compartiste ese pensamiento romántico en redes? ¿Estás saliendo con alguien más? ¿Sigues sintiendo algo por mí? Caí en responder a algunos de los besos, las caricias, porque tendía a ponerse inconsolable cuando recibía una respuesta sincera de mi parte. Cabe aclarar que si bien no hubo actos de violencia dentro de la relación, sí hubo muchos descuidos de su parte, pues no solía acordarse de fechas importantes de eventos que disfrutaba festejar. De hecho, sus papás intervenían muchas veces en sus acciones, porque hasta ellos mismos se daban cuenta de que él no era considerado con muchas cosas. Me di cuenta de los regalos a última hora, nunca me escribió cartas durante nuestra relación y a finales de esta empezó a hacer muchas críticas negativas sobre mi físico. Me llegaba a ver de arriba para abajo para después soltar el comentario: Yo creo que deberíamos de empezar a hacer ejercicio, Nat.
Al tener relaciones, miró una de las estrías que recién me había salido en mi abdomen, e insistió en preguntar por qué tenía eso. Algo que todavía tengo muy marcado es de un día que salí a comer con él y sus padres, y Adele hizo una observación sobre el color de mis dedos de las manos frente a ellos. Recuerdo haber ido al baño y escuchar que le llamaron fuertemente la atención por esas observaciones que él me había hecho. En vacaciones le pedí tiempo para reflexionar sobre el camino que tenía nuestra relación, pues esas cosas ya me habían dejado de gustar, sumado a que ya me encontraba harta de tener que agendar citas con él para pasar tiempo juntos. Existieron los retardos, las cancelaciones de última hora, los aplazos, y hasta en el último aniversario que festejamos tuvo que posponerse porque él tenía una exposición en la mañana, cuando nuestra cita era por la tarde. Pasó un mes desde aquel día en que pedí que nos diéramos un tiempo, y decidí que lo mejor era terminar, pues yo ya no sentía lo mismo por él y tampoco vi suficiente interés de su parte salvo los intentos de querer hacerme regresar con él. Ese día que terminé nuestra relación insistió en darme un regalo que había planeado, un regalo que por primera vez sentí que se había esforzado en escogerlo y conseguirlo, pero ya era demasiado tarde para hacerme cambiar de opinión. Así que cuando empezamos a tener una convivencia constante en nuestro día a día en la escuela, cualquier acción se prestó a una malinterpretación, cosa lo cual jamás desaprovechó una oportunidad para preguntar cuál era la intención con las que hacía ciertas acciones, como si buscase una respuesta específica, una que dijera que era porque lo seguía amando, o algo por el estilo. Mi primer intento por ser sincera y delicada con él era hablarle con la verdad, y aclararle que él no tenía la culpa de nada, simple y sencillamente nuestras formas de demostrar afecto eran distintas, y que con el tiempo dejaron de ser compatibles. Acto seguido lloraba desconsoladamente y me intentaba persuadir para que yo le dijera si había alguien más en quien yo estuviese interesada, o que si las cosas que decía en redes eran para él o para alguien más. Intenté ser clara al principio. Le tenía cierto cariño, mas no le hacía la promesa de guardarle el luto eterno, porque a final de cuentas la vida no trata de resguardarse para una persona con la que sabes que no vas a volver a tener un vínculo como ese. Como él mismo me lo dijo alguna vez, la gente cambia, y yo ya estaba decidida a buscar otra forma de amar que no fuera la que él me estaba ofreciendo, y que muy en el fondo sabía que por mucho que lo prometiera, él nunca lo iba a cambiar, pues muchas veces ya me había demostrado que los intentos iban a ser temporales, mas no constantes y permanentes. Esto empeoraba todavía más la situación, a lo cual por desesperación terminaba negando todo lo que decía, porque si no lo hacía no dejaba de hostigarme con lo mismo. No dejaba de hostigarme con lo mucho que me seguía amando, con que no podía creer que a pesar de haber estado mucho tiempo en los momentos más difíciles, yo haya dejado de quererlo. Me echaba muchas cosas en cara, de las cuales su familia y él llegaron a hacer para ayudarme en momentos difíciles, lo cual se me hace muy bajo. Mis razones para continuar conviviendo con él fue porque me dejé convencer de llevar un duelo juntos, supuestamente por respeto a todos los años que estuvimos en una relación. Pero ahora que lo veo desde otra perspectiva, con otra realidad y otra visión, me di cuenta de que era manipulación en su estado más puro, pues me habría ahorrado muchos problemas haber tenido contacto cero desde un inicio con esa persona y no estar presente en su vida, debido a que se encontraba en una situación vulnerable. Y aunque también traté de no culparme a mí misma por las decisiones que tomé, porque yo sabía perfectamente que mi correspondencia a esas peticiones no eran con mala intención, al contrario, mi intención era reparar el daño de algunos errores que cometí, como el haberme besado con uno de mis amigos 2 días antes de pedirle tiempo. Pero eso será en otro podcast. La situación fue cada vez más tensa e intolerable para nuestros amigos. Y acá algo que quiero recalcar es que si tienes un grupo de amigos en el cual 2 de ellos tuvieron una relación y se están desarrollando problemas por ello, no se metan ni agarren bandos, porque lo único que genera ese actuar es segregar y causar problemas, promueve la exclusión, la discriminación y un señalamiento social bastante fuerte. Como bien lo mencioné en Amores, Amantes y Otros Desastres, volumen 2, al momento en el que me di cuenta de que esto ya era bastante enfermizo fue un día que asistimos a una fiesta de uno de nuestros amigos, fiesta en donde él se puso bastante borracho y comenzó a sacar su verdadera cara de la situación. Yo intentaba bailar sola, disfrutar de la fiesta y de la compañía de algunos amigos que estaban en ese lugar, a lo que él solo me jalaba para que estuviera con él y que bailara con él. Para el momento en que le dije que quería hacer las cosas sola, y que no entendía el por qué la insistencia de querer que estuviera a su lado, salió una de las pruebas que, como bien dicen, los únicos que no mienten son los borrachos y los niños. Este sujeto me dio a entender que él no soportaba la idea de siquiera verme sola, que iba a hacer hasta lo imposible por hacer que yo regresara a su lado y que se iba a encargar de que yo no le perteneciera a nadie más. Me dio mucho miedo, tanto que comencé a ver el futuro que me esperaba. Efectivamente, el acoso comenzó a subir,
y aunque lo restringiera, bloqueara o eliminara de mis redes sociales, siempre se enteraba de algo. En una ocasión hasta me llegó a comentar que se llegó a enterar de que lo tenía restringido de redes sociales porque se puso a revisar a escondidas el celular de su hermana, a quien todavía tenía agregada en redes. Me llegó a comentar que uno de sus mejores amigos del bachillerato también estaba al pendiente de lo que yo subía y mostrarle lo que yo hacía. Mis supuestos amigos también se prestaron a muchas de esas actitudes. Yo ya no podía tenerles confianza de contar qué era lo que hacía en mi día a día porque a las pocas horas recibía reclamos de Adele. Llegó a ser tan hostigante que una vez destruí mi teléfono durante un colapso nervioso, porque no dejaba de llamarme para insultarme, interrogarme y hostigarme. A estas alturas yo ya estaba desgastada emocionalmente. No discernía de la violencia a lo cotidiano. Me pesaba cada vez más el alma y el corazón. Sentía que ya no podía hacer nada con mi vida, pues esta persona ya tenía un círculo completo que le iban a dar información suficiente para seguirme hostigando, al grado de que cuando me daba cuenta de que él me bloqueaba de redes sociales, yo insistía en buscarlo. Hasta tengo un video que me da muchísima tristeza, en el que hablo con él por teléfono, y llorando le digo que soy una pésima persona, que me merezco todo lo malo, que soy una desgraciada, que no merezco nada bueno en esta vida. Todo porque un día se me olvidó confirmarle a qué hora nos veríamos para que me entregara un trozo de pastel por el cumpleaños de uno de sus padres. En un intento de desahogarme y evadir un rato mi realidad, fui a otra fiesta con Cameron y con mi agresor, a quien le vamos a llamar Zeus. Porque esta persona se sentía el ser más intocable, pero en realidad es un agresor en potencia. Para ese entonces, yo no sabía los efectos que podía tener tras combinar el alcohol con antidepresivos. Porque sí, en ese entonces me diagnosticaron depresión grado 2. Y me descontrolé. A lo cual Zeus se aprovechó para tocarme, besarme y restregarse frente a todas las personas que estaban presentes en esa fiesta, quienes desgraciadamente eran parte del círculo social de Adele. El miedo me atacó, pues no era capaz de defenderme por mi estado y porque sabía que esta persona era capaz de violentar físicamente. Ya lo había demostrado en otras ocasiones. Nos mandó a Cameron y a mí a conseguirle algo de comer a las 2 de la mañana porque supuestamente se sentía muy mal. Hago la aclaración de que Zeus era el mejor amigo de Cameron, y era una persona en la cual yo confiaba mucho hasta ese día, por lo que sabía que Cameron y yo habíamos empezado a tener una convivencia más allá que una amistad. Entonces, mientras nosotros estábamos afuera, comenzó a decirle a todas las personas de esa fiesta lo que pasaba entre Cameron y yo, y que inclusive nos habíamos ido a un motel en ese momento, cuando en realidad estábamos consiguiendo un lugar de comida abierto a esa hora. Cameron y yo hasta nos terminamos yendo porque le tocó ver el último tocamiento que me hizo y las miradas de la gente que recaían en nosotros. Esa noche recibí llamadas de Adele mentándome la madre, diciéndome que era una basura de persona, y yo sin saber el contexto de las cosas que me estaba echando en cara, él ya sabía sobre lo que pasaba entre Cameron y yo. Me ausenté una semana de la escuela, porque cuando intenté regresar después de ese fin de semana alocado, la gente que me conocía me comenzó a tratar mal. Veía que se susurraban entre ellos y las palabras puta, perra, zorra se asomaban en sus conversaciones. Terminé cerrando mis redes porque unas cuentas falsas me mandaron mensajes agresivos y hasta fotos que por salud mental no quise ver. Durante esa semana de aislamiento y recuperación tomé terapia con mi psicóloga y le conté que también tenía un malestar al tener relaciones. Mi psicóloga está capacitada para dar psicoterapia con perspectiva de género y también identificó síntomas de agresión sexual y me dijo con una expresión seria en su rostro: Nat, fuiste abusada en esa fiesta. Lo siento mucho. ¿Qué? Me dijiste lo mismo hace una semana que había visto a Narciso. ¿Me estás diciendo que pasé 2 abusos en una misma semana por diferentes personas en las que supuestamente confiaba muchísimo? Sí, Nat. Hay que proceder con un protocolo específico para esta situación. En ese momento yo dejé de escuchar las indicaciones que me dio. Comencé a sentirme muy mal, pues toda esa gente que se refería a mí de manera peyorativa era porque habían visto que estaba siendo agredida. Y tuvo más peso el discurso de Adele, quien mencionaba que mi abuso solo fue un engaño por parte mía para andar de libertinaje y faltarle al respeto. 2 días después volvió a llamarme para reclamarme por lo mismo que me reclamó ese mismo día de la fiesta. Adele, fui agredida. No he ido a la maldita escuela por lo mismo. No puedo estar tranquila sin que alguien me tenga que estar recordando que soy una fácil, porque se quedaron con la versión que tú dijiste sobre mí. ¿Sabías que me tomó hasta ahora pensar que eso que me pasó fue un abuso? Ya deja de mentirme, carajo. No te creo.
De verdad, que después de enterarme de lo que pasaba entre Cameron y tú, no te creo. Seguramente estás encubriendo a Zeus para que no le reclames. Ya déjame en paz, por favor. Ya, no tengo ganas de pelear. Está bien, solo te encargo una cosa. Hice una estupidez. Por favor, no te deshagas de la caja. ¿Cuál caja? ¿Qué no la viste? Ayer por la noche te dejé una caja fuera de tu casa. Esto es el colmo, Adele. Ahora tengo más miedo todavía. No estoy tranquila. Quiero dejar de vivir, por amor de Dios. Solo muerta me puedo sentir libre y tranquila conmigo misma. Nat, no, en serio, lo siento. No es como tú crees. ¡Cállate! Déjame en paz. Tú me quieres muerta. Eso obtendrás. Durante la llamada me percaté que en mi casa había una caja que mi mamá y mi hermano habían intentado esconder, donde había dejado todos los regalos que yo le di durante nuestra relación, y honestamente me aterroricé, pues ya había rebasado ese límite de invadir mi privacidad al grado de que estaba dispuesto a venir a dejar cosas a mi casa sin notificármelo. Sabrá Dios si esta persona también me seguía en los trayectos que hacía en mi día a día u otras actividades. Después de cortar la llamada tomé unos audífonos, un poco de dinero, mi celular y salí de mi casa, pues estuve dispuesta a dejarlo todo. Comencé a desinstalar todas mis redes sociales, saqué el chip de mi teléfono para que nadie pudiera llamarme y fui rumbo a Metro Valderas, a intentar aventarme a las vías porque aún así consideré que mi muerte debía ser de lo más dolorosa y violenta. Yo no quería que me encontraran, y si me fueran a buscar para hacer un daño, fuera hasta la barrera de la superficie y 3 metros bajo tierra. Desconozco qué fue lo que me hizo cambiar de opinión, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Hasta me empoderé para tomar esa caja y subirla a su casa y buscar ayuda de su madre, quien yo pensaba que me iba a ayudar. Me equivoqué. Me di cuenta ese día que en pleitos también se ven intereses, y ha sido de las mayores decepciones que me ha tocado experimentar. Para empezar, fue la única conversación que tuvimos mi ex-suegra y yo sobre la situación. Con su familia en el piso de arriba escuchándome seguramente, no dejó pasar a mi prima, quien me acompañó y quien iba hablando por teléfono con mi mamá. En toda la conversación me hizo ver que yo era tan violenta como lo era Adele conmigo, que toda esta situación solo se trataba de abuso mutuo, pero que yo tenía la culpa y la responsabilidad de que Adele se pusiera como se pone, porque yo no lo quería dejar ir. Que mi problema es que yo quería torturarlo con que podría volver a tener una oportunidad conmigo. Al principio creí que tenía la razón. A final de cuentas yo cometí mis errores. Pero unos años después me di cuenta de que mientras a su hijo, mi madre le habló con cariño y delicadeza, conmigo no hubo una negociación para tratar y reparar el daño que su hijo promovió hacia mí. Las personas que me insultaron o que me mandaron mensajes desde cuentas falsas jamás se disculparon. Tampoco se disculpó por todas las agresiones que me hizo. 2 días después del abuso, Zeus aprovechó mi ausencia en la escuela para anticipar con mis amigos que yo me iba a quejar sobre él, porque según yo me iba a inventar una historia de abuso y comenzó a mostrar supuestas conversaciones donde me le estuve insinuando. Conversación donde le hacía una pregunta bastante trivial sobre mi apariencia, pregunta que hice a estos mismos amigos con los que me fue a difamar y a exhibir como una mentirosa. Eso mismo lo hizo con Adele, pero con una triada más oscura. Pues resultó que Cameron estuvo con ellos para confirmar lo que Zeus decía, siendo que él y yo nos terminamos yendo del lugar por lo que Zeus hizo antes de irnos y por el problema en que nos metió ese día de la fiesta. Zeus era una persona en la que yo confiaba, y eso era importante para Adele, pues Zeus contó con quienes había salido, qué era lo que había en mi vida personal, y lastimosamente tenía conversaciones y prueba de ello. Básicamente me da a entender que yo no tuve pena de admitir que yo le mentía, ni en hacer las cosas que supuestamente hice, como engañarlo, siendo que él y yo ya no teníamos una relación. Que él tenía todo el derecho de hacer las cosas que hizo, porque hasta su psicóloga dijo que no tenía nada de malo ponerme los límites que a mí me ponía. Y aquí comienzan mis reflexiones finales. Por mucho tiempo yo me sentí culpable de haberle hablado con mentiras, porque omití cosas importantes y pude haber hecho comentarios que se pudieron haber malinterpretado, y eso lastimosamente se prestó a que se descontrolaran las violencias que Adele ejercía contra mí. Pero por otro lado me pongo a pensar en que nunca fue mi culpa, pues hubo varios intentos en los que yo trataba de ser sincera y honesta con él, y me manipulaba psicológicamente para que yo dijera las cosas que él quería escuchar. Me vi orillada a mentir, porque él jamás aceptó verdades por parte mía. Que durante todo ese rato fue abuso mutuo y que yo también cometí mis actos de agresividad. Ahí sí tengo mucho que contradecir, porque contrario a lo que él hacía, yo pedía a sus amigos por mensaje que estuvieran pendiente de él para que lo apapacharan y que lo cuidaran, porque me constaba que él no se sentía bien, y a su vez yo era consciente de que mi presencia ya no era necesaria porque era un placebo para él. Y por su parte, incentivó a que mis amigos me traicionaran revelando datos que no tenían que revelar, conversando cosas que no tenían que conversar y husmeando mis redes sociales a petición de esta persona.
Todo este tiempo Adele promovió la agresividad hacia mí, fuese por parte de su familia, de sus amigos, y estuvo dispuesto en más de una ocasión a poner mi vida en riesgo. Como no podía procesar el hecho de que yo terminé con él porque ya no estaba a gusto, le hizo desear con todo su ser castigarme, ya sea haciendo que me saliera de la escuela o que mis amigos me abandonaran por pensar en él. Mis amigos prácticamente me excluyeron. Si Adele no estaba de acuerdo con que me hablaran ellos, me dejaban de hablar. Si yo iba de visita a la escuela a saludarlos, me corrían porque Adele se iba a enojar. Tuve un par de intentos de regresar a estudiar la carrera que estaba estudiando en esa escuela, y la primera vez que lo intenté, tuve que acudir a ellos porque Zeus me seguía por la escuela. En más de una ocasión lo sorprendió observándome desde afuera de mi salón. O sea, Zeus ya estaba dispuesto a ejercer actos de intimidación y posiblemente violencia física. Y cuando yo intentaba resguardarme en algún grupito o algo, lo consultaban siempre con Adele. Y Adele siempre decía que no. Hasta hoy me pongo a pensar si realmente también planeaba que Zeus me agrediera físicamente, pues se me hacía extraño que él intentase dejarme lo más vulnerable y sola posible. Otro punto es que él también tenía todo el derecho de poner sus límites, porque según su psicóloga eso está bien. Y siendo sinceros, yo le quitaría la licencia de psicoterapia a esa supuesta experta en salud mental. Porque se entiende que un límite y un acuerdo son cosas completamente distintas. El acuerdo puede ser flexible y no atenta contra la libre expresión de otras personas. Los límites son cosas que de plano no puedes hacer hacia alguien. En este caso, es posible que se pudiera haber negociado que yo no hiciera mi vida personal pública y viceversa. Pero él prácticamente no quería que yo saliera con otras personas. Vaya, dice que nunca me lo prohibió. Pero cuando lo hice, ardió Troya. Lo peor del caso es que yo tenía que aguantarme a ver que él se besaba hasta con mi mejor amiga enfrente mío y con otras personas, cosa a lo cual dije, ok, está bien, no pasa nada, él tiene el derecho a experimentar con quien se le dé la gana. Pero el que me lo haya limitado a mí no era justo. Sus límites son respetables siempre y cuando no afecten mi libertad, e impedirme salir a conocer o convivir con otras personas lo hacía. Así que yo tenía el derecho de traspasar ese límite. Toda esa situación me pesó por un par de años. Me costó sanarlo, me costó volver a confiar en la gente y me metió en otros problemas, pues la necesidad de tener que demostrarle a la gente que yo estaba bien era tan grande que tomé muy malas decisiones después de esto. Y me di cuenta también de que su familia tomó una posición en la que preferían mantener tranquilo con mentiras a esta persona en lugar de incentivarlo a reparar el daño. Sobre todo mi ex-suegra, una persona por la cual aprendí sobre feminismo, sororidad y otras cosas que hoy pongo en práctica, había sido capaz de decirme que yo había tenido la culpa de que su hijo me agrediera como me agredió, de aprovecharse en mi momento más vulnerable para tratarme mal y hablarme de la manera más agresiva posible. En esa etapa también me di cuenta de que mis amigos no eran mis amigos, porque cuando denuncié a esta persona en la escuela, fue impresionante que los abogados auxiliares estuvieran más de acuerdo con la versión de hechos, con las pruebas que yo presenté, y aunque juraron que me iban a apoyar durante todo el proceso, jamás lo hicieron, porque, oh sorpresa, también Adele los había incentivado a no ir a testificar sobre lo que mi agresor estuvo diciendo sobre mí después del abuso. Adele es consciente de que Zeus es una persona peligrosa, pues yo no fui la primera persona en manifestar que le había hecho un daño. Teníamos una amiga en común de la secundaria que tuvo una relación con él y me platicó que abusó de ella en muchas ocasiones. Adele mismo me comentó que tuvo una compañera que compartía clases con él que también fue agredida por esta persona. Cuando estaba haciendo lo de mi denuncia también conocí a otra chica que había sido agredida por Zeus. Así que desgraciadamente no fui la única persona de la cual abusó o agredió, menos la primera que intentó intimidar. Hoy hago este podcast porque me tomó muchísimo tiempo darme cuenta de las violencias que sufrí, sanarlas por mi propio lado, reflexionar los errores que cometí y procurar convertirme en una mejor persona. Pero si algo no voy a perdonar en esta vida es que me hayan llevado a mi límite y que hayan intentado hacer que me quitaran la vida. Si hay algo que me juré desde ese día, que yo le llamo el día cero, es que jamás voy a volver a permitir que alguien me haga lo que Adele hizo, que jamás me voy a volver a prestar a acciones que parecen buenas, pero que sean para mantenerme en un lugar donde yo ya no deseo estar. Y que por mucho que mis amigos sean amigos de personas con las que yo ya no me hablo, tampoco les da el derecho de prestarse a las agresiones que a mí me hicieron. Yo quedé como la mentirosa, como la mala, como la desgraciada, como la zorra. Pero los órganos de mi escuela fueron los únicos en escucharme ante esta situación, y con las pruebas que presenté logré que le dieran una sanción a esta persona.
aún sin el apoyo de las personas en quienes yo supuestamente confiaba. Y a día de hoy les voy a decir una cosa: no volverán a tener la comodidad de mi silencio, pues por muchos años callé, sufrí, mientras ustedes estaban haciendo su vida como si nada. Ya sea que salga a diario o cada 8 de marzo a hablar sobre mi historia, no me van a tener callada, porque efectivamente lo que hicieron me dolió, lo que hicieron me partió mi madre, pero algo que agradezco a la vida es el haberme dado una segunda oportunidad, porque después de esa segunda oportunidad para vivir me han llegado muchas cosas bonitas, y eso yo lo tomo como una señal de que yo no merecía todo ese maltrato ni toda esa violencia, que yo tenía la oportunidad de rehacer mi vida y que merezco lo mejor y lo que siempre he querido. Me di cuenta que el amor no lastima, el amor no sabotea. Y la pancarta que yo llevaré para esta marcha del 8 de marzo será dirigida a todas las personas que no quisieron creerme, que me señalaron como una mentirosa, que me señalaron como una piruja. A toda esa gente que prefirieron resguardar a un agresor antes que creerle una víctima. Porque soy de las personas que dice que el que no hizo nada no temerá de lo que dirán. Y por supuesto, yo cuento mi historia, porque no tengo miedo a la gente que me pueda juzgar, porque ya no tengo miedo a que la gente que me hizo daño vuelva a ver qué fue lo que hizo contra mí, porque es un hecho que serán capaces de hacerlo con otras personas. Si llegaste a atravesar una situación similar o algo por el estilo, quiero decirte que no estás sola. Yo soy Nat Monmor, su artista de cabecera con depresión subclínica, hormona alterada, a mucha honra, y te quiero decir, no estás sola. No estás sola. No estás sola. Con el corazón lleno de rabia, me despido. Y no volverán a tener la comodidad de mi silencio.